Bien, bueno, como les dije ayer, lo que vamos a ver hoy es el teorema de Cauchy-Boursat. Y con la ayuda de algo que veremos más adelante, que es el principio de deformación de contornos, vamos a poder resolver esta integral que resolvimos ayer de manera mucho más sencilla, incluso hasta mentalmente lo podríamos hacer, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, antes de enunciar el teorema de Cauchy-Boursat, necesitamos saber qué son dominios simplemente y múltiplemente conexos. Ya sabemos que es un conjunto conexo en el plano complejo, ¿verdad? Es un conjunto en el cual se pueden unir dos puntos sin necesidad de salirse del conjunto, ¿verdad? Dos puntos que están dentro del conjunto sin necesidad de salirse del conjunto. Entonces, ese es un conjunto conexo, pero ahora vamos a ver qué es un dominio simplemente conexo. Ya, como es un dominio, ya se presupone que es conexo, ¿verdad? Ya se presupone que es conexo y además es abierto. Entonces va a ser simplemente conexo si cada contorno cerrado simple que yace enteramente en D puede ser contraído a un punto sin dejar D. Vamos a verlo gráficamente. Digamos que yo estoy en el plano complejo, ¿sí? Estoy en el plano complejo y tengo este dominio, ¿sí? Tengo este dominio. ¿Qué pasa? La definición nos dice que cada contorno cerrado simple que yace en D puede ser contraído a un punto sin dejar D. Entonces, digamos que yo tengo este contorno cerrado simple, D. Digamos que yo tengo este contorno cerrado simple en D. ¿Será que yo lo puedo contraer a un punto? Sí, ¿verdad? Yo puedo hacer cada vez más pequeño esto. Sí, lo puedo ir deformando de alguna manera hasta llegar a un punto. Y como ven, a medida que fui moviendo todo el contorno, no me salí de D. Ahora ustedes dirán, bueno, pero entonces siempre va a ocurrir eso. Pues no, porque, por ejemplo, si yo tengo un contorno, bueno, un dominio, como ya les voy a mostrar, eh, vamos a ver que no es simplemente conexo. Pero bueno, este es simplemente conexo porque no importa el contorno que yo me haga, yo puedo siempre convertirlo en un punto. Puedo contraerlo, ¿sí? Ustedes pueden imaginarse que yo estoy moviendo esto, ¿sí? Que estoy moviendo esto a un punto. Digamos que yo tengo, vaya, lo voy a mostrar así más, de manera todavía más gráfica. Digamos que yo tengo ¿cuál podría ser? Digamos x mayor que 2. Ese es un dominio, ¿verdad? Entonces digamos que yo tengo aquí este círculo, ¿verdad? X menos 5 al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, yo estoy dentro, el dominio es lo que está en azul, ¿verdad? Ese es el dominio. Este círculo es un contorno cerrado, simple, en ese dominio, ¿verdad? Entonces, yo lo puedo contraer a un punto, como pueden ver, ¿sí? ¿Sí? Ahí. Lo he contraído a un punto y a medida que lo he hecho, no me he salido eh, no me he salido del dominio, ¿verdad? Bien, ahora les voy a mostrar para que terminemos de entender esto un conjunto que no es simplemente conexo. Digamos que yo estoy en el plano complejo nuevamente, ¿sí? Y tengo este dominio, ¿sí? Tengo este dominio. ¿Qué consta?
de todo esto, excepto lo que está dentro de esto, ¿verdad? O sea, es un dominio que está, que tiene un agujero en medio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me hago, por ejemplo, este contorno, y lo quiero contraer a este punto de acá, ¿qué va a pasar? Que al momento de yo ir contrayendo este dominio, perdón, este contorno, voy a tener que pasar por puntos que no están en, que no están en D. Recordemos que D es solamente lo que está encerrado por esto, pero afuera de esto, ¿verdad? Entonces estos puntos que están acá no forman parte de D. Por lo tanto, entonces ese sería un dominio que es múltiplemente conexo, se le llama. O sea, no sería simplemente conexo, sino que múltiplemente conexo. En pocas palabras, un dominio múltiplemente conexo tiene agujeros y un dominio simplemente conexo no tiene agujeros, ¿verdad? En pocas palabras. Dependiendo de los agujeros que tenga, ¿verdad? Podemos llamarle, por ejemplo, doblemente conexo a algún dominio que tenga solo un agujero. Si tiene dos agujeros, pues le llamamos triplemente conexo. Si tuviera tres, pues sería cuádruplemente conexo y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso es con respecto a los dominios simplemente conexos y los múltiplemente conexos. Quiero saber si está clara esta definición. Muy bien. Excelente. Excelente. Bien, entonces, siguiendo con el teorema de Cauchy-Boursat, aquí lo tengo, ¿verdad? Primero tengo el teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy nos dice que si tenemos una función que es analítica en un dominio simplemente conexo, y por eso necesitábamos saber antes, ¿verdad? La función tiene que ser analítica en un dominio simplemente conexo. Y además, la derivada de f es continua en ese dominio, ¿verdad? F tiene que ser analítica y la derivada tiene que ser continua, ¿verdad? Entonces, en el dominio. Entonces, para cada contorno cerrado simple que haya en ese dominio, la integral de esa función va a ser 0. ¿Verdad? Entonces, ya vamos a hacer algunos ejemplos y van a ver que es bastante sencillo aplicar este teorema. Pero, de hecho, Edward Boursat, que por eso se llama el teorema de Cauchy-Boursat, probó el teorema más adelante y sin la suposición de que f' es continuo, sin la suposición de que la derivada es continua. Y por eso aquí tenemos el teorema de Cauchy-Boursat, que es exactamente lo mismo, pero se omite esto, ¿verdad? O mejor dicho, no es necesario porque sin suponer eso se puede mostrar que el teorema se cumple. Entonces, si f es analítica en un dominio simplemente conexo, entonces para cada contorno cerrado simple C en ese dominio, la integral de esa función es 0 en ese contorno, ¿verdad? La integral de contorno de esa función sería 0. Entonces, eso para cualquier contorno que tengan en el dominio, para cualquiera. Y de hecho, se puede dar otra forma del teorema. ¿Sí? Se puede dar otra forma del teorema. Por el hecho de que cada contorno cerrado simple es un dominio simplemente conexo. Mejor dicho, el interior, ¿verdad? El interior de un contorno cerrado simple es un dominio simplemente conexo. Si ustedes lo observan acá, yo tengo un contorno cualquiera. ¿Sí? El interior va a ser un dominio simplemente conexo. O sea, no hay agujeros, ¿verdad?
no hay agujeros. Y como hablamos solo del interior, sería un conjunto abierto, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es conjunto abierto. Y no importa los contornos que yo me haga aquí adentro, siempre voy a poder reducirlos a un punto pasando siempre por puntos del conjunto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el teorema de Cauchy lo podemos escribir así. Si f es analítica en todos los puntos dentro y sobre un contorno cerrado simple, entonces la integral de esa función es 0, ¿verdad? Claro, noten lo que se tiene que cumplir. F tiene que ser analítica y no analítica en todo el plano complejo, ¿verdad? Sino analítica en el dominio. Segundo, el contorno del que estamos hablando tiene que ser cerrado simple, ¿verdad? Sí, tiene que ser cerrado y simple. Claro, si es un contorno que no es cerrado, obviamente no vamos a poder usar este teorema, y tampoco si es simple, ¿verdad? Entonces, veamos un ejemplo así rápido. Vamos a encontrar la integral del seno de z del seno de z, donde c es el contorno dado por módulo de z igual a 1. O sea, yo voy a tener el contorno del círculo de radio 1, ¿verdad? ¿Sí? Yo voy a tener esto. X cuadrado más 8 cuadrado igual a 1. Tengo esto. Y bueno, hay que ver si la función es analítica en el contorno y también en todos los puntos dentro del contorno. Resulta que seno de z, como ya sabemos y como está definida en términos exponenciales, pues es una función entera, ¿verdad? Es analítica en todo el plano. Entonces, claramente es analítica en el contorno y claramente es analítica dentro de los puntos del círculo, ¿verdad? Como es analítica dentro en los puntos del contorno y dentro, en el interior, perdón, del contorno, entonces decimos que la integral de esa función es 0 en ese contorno, ¿verdad? Es 0 por el teorema de Cauchy-Dursal. Noten, se cumple que la función es analítica en el contorno y en los puntos que están dentro del contorno. Y además de eso, pues el contorno es cerrado y simple, ¿verdad? Entonces, usando el teorema de Cauchy-Dursal, de hecho, de esta forma, en esta última forma que dimos, decimos que la integral es 0. Claro, si ustedes quieren ver el teorema, yo podría darme, por ejemplo, aquí cualquier dominio, ¿verdad? ¿Sí? Cualquier dominio, digamos, aquí está. Digamos que yo me doy este dominio, ¿sí? En ese dominio la función es analítica, ¿sí? La verdad no importa el dominio que me dé, va a ser analítica, ¿verdad? Y además no hay agujeros, entonces es un dominio simplemente conexo, usando la otra forma del teorema, ¿verdad? Usando esta, ¿sí? F es analítica en todo el plano, entonces va a ser analítica en este dominio. Y por otro lado, el dominio es simplemente conexo. Este que me di acá es simplemente conexo, no hay ningún agujero, ¿verdad? Entonces, cualquier contorno que esté dentro de ese dominio, para cualquier contorno que esté dentro de ese dominio, la integral de esa función en este contorno va a ser 0. Incluso me puedo dar como dominio todo el plano complejo, ¿verdad? ¿Sí? Ya que sería un dominio y además la función seno de z es analítica en todo el plano. Bien, ¿está claro esto, jóvenes? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Todo claro entonces? Muy bien.
Excelente. Entonces vamos a ver ahora el teorema de Cauchy-Boursat para dominios múltiplemente conexos. Como ven, aplicar el teorema de Cauchy-Boursat es sencillo, ¿verdad? Es bastante sencillo. Entonces lo que vamos a ver ahora es qué pasa si tenemos dominios múltiplemente conexos. ¿Qué pasa? Bueno, si tenemos dominios múltiplemente conexos, vamos a aplicar un principio que se llama de deformación de contornos. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar este principio, ¿verdad? Vamos a deducirlo. Y lo vamos a usar bastante de ahora en adelante. ¿Sí? Bien, yo tengo este dominio, ¿sí? D, es lo que está en gris, es el dominio D, que es múltiplemente conexo porque hay un agujero en él. Como ven, esta parte blanca de aquí esos puntos no forman parte del conjunto. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a hacer la integral de alguna función que es analítica en ese dominio, ¿verdad? Y bueno, que vamos a hacer la integral a lo largo de esta curva C, ¿verdad? ¿Sí? Es analítica en ese dominio. Vamos a hacer la integral a lo largo de esta curva. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver es que yo puedo escribir la integral a lo largo de esta curva C como la integral de la función, pero también a lo largo de la curva C1, y son equivalentes. O sea, la integral de la función a lo largo de C va a ser igual a la integral de la función a lo largo de C1. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tratar de probar ahorita. Entonces, para eso, tengo esta otra figura acá, ¿sí? Donde ustedes observan la dirección de C está en la dirección contraria de las manecillas del reloj, ¿verdad? Está en la dirección positiva. Y entonces, bueno, ¿qué voy a hacer acá? Voy a escribir, o me voy a dar un solo contorno que va a empezar en A y va a terminar en A, pero va a ser de esta manera. Suponiendo que aquí tengo una recta que une a estos dos puntos, A y B, yo puedo darme esta trayectoria. Voy desde A hasta A, luego de A a B, ¿sí? Luego de B a B y luego de B a A. Y he hecho toda una trayectoria, así, que empiece en A y termine en A. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que noten que ese contorno que me acabo de dar encierra una región en la cual la función es analítica, ¿verdad? Porque nosotros suponemos que la función es analítica en todo el dominio D. Entonces, claro, si está encerrado todos esos puntos en gris, la función es analítica ahí, ¿verdad? Por otro lado, es simplemente conexa. ¿Lo ven? ¿Sí? Porque empiezo en A, llego otra vez a A, luego me voy por acá, luego acá, y vuelvo acá. O sea, los puntos que quedarían encerrados serían estos, ¿no? Noten que es simplemente conexa, no hay agujeros. En esa región no hay agujeros. O sea, a pesar de que hay como un agujero en medio, ¿verdad? Pero dentro de la región que estamos hablando, no hay ningún agujero. O sea, yo puedo tomarme cualquier trayectoria que esté completamente, o cualquier contorno que esté completamente dentro de esa región y voy a poder reducirla a un punto, ¿verdad? Sin salirme de la región. ¿Sí?
Otra forma de verlo es que yo puedo estirarla. Yo puedo como cortar aquí y estirarla y van a ver que no hay ningún agujero. ¿De acuerdo? No sé si está clara esta parte. Quiero saber si está clara esta parte. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque veo que hay una. En la que dijo sobre la parte de cortar, de Ajá. que había interferencia, no lo escuché muy bien. Ah, sí, no, le digo que usted puede cortar aquí, extender esto y va a ver que no hay ningún agujero. Mm, ok. ¿Lo ve? Sí, Sí. Entonces, por eso, eso que queda encerrado por esa trayectoria que les acabo de decir, es, es un dominio simplemente conexo y la función es analítica ahí. Por lo tanto, la integral a lo largo de toda esa trayectoria que acabo de mencionar, ¿sí? Desde A hasta A, luego vengo acá, a B, llego otra vez a B y luego a A, esa integral me daría cero, ¿verdad? Porque la función es analítica y es un dominio simplemente conexo. Entonces, eh, lo que va a pasar, como ya les dije, la integral de toda esa trayectoria es cero. Aquí lo tengo. Pero vamos a despedazar esa integral de toda la trayectoria en varias integrales. Recuerden que yo puedo separar la integral en varias integrales y haciendo que la integral, pues, o sea, separando la curva, pues, en varias curvas. Separando la curva completa en varias curvas, puedo hacer varias integrales. Y luego solo la sumo, ¿verdad? Sí. Bien, entonces yo tendría, primero, tendría la integral que va de A, ¿verdad? En esta dirección, sí. Esa sería la integral de f de z, que sería la integral que nosotros queríamos hacer al inicio, ¿verdad? La integral de f de z a lo largo de c. Muy bien. Luego tendría la integral de a a b, ¿sí? A lo largo de esa, no necesariamente tiene que ser una línea recta, puede ser algo aquí, cualquier contorno, ¿verdad? Cualquier trayectoria. Lo importante es que va de A a B. Sí, es una integral de contorno, ¿verdad? Solo que no es cerrada. Luego tengo la integral, solo que aquí lo escribí después, ¿verdad? Pero aquí tengo la integral a lo largo de C1, ¿sí? C1 de la función. Y solamente que aquí sería en esta dirección, ¿verdad? ¿Sí? Sería en esta dirección de las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Incluso aquí le puedo escribir menos C1 si quieren, ¿verdad? Puede ser aquí menos C1. Puede ser, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, sería esta integral de acá, ¿verdad? Y luego, para volver a regresar a este punto, sería la integral de menos AB, porque voy en la dirección contraria de AB. Ahora voy de B a A. ¿Qué pasa? Que como esta y esta son iguales, excepto por la dirección de la trayectoria, esta va a ser el negativo de esta, entonces se van a cancelar. ¿Qué pasa ahora? Que yo puedo pasar esta al otro lado, ¿verdad? De la igualdad. Y como este estaba en la dirección de las manecillas del reloj, ahora va a quedar en la dirección contraria de las manecillas del reloj. O sea que ya tiene la misma dirección que tenía C, ¿verdad? Si no, me tendría que quedar negativa, ¿verdad? ¿Sí? Pero la escribí positiva y sería en la dirección de las manecillas del reloj. Por eso les digo que aquí se puede escribir un menos C1. Lo voy a escribir así mejor. Le voy a llamar menos... pero es que no sería... Lo voy a dejar así. Pero sabiendo que ahora la dirección es igual a la de C, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ¿qué significa esto entonces? ¿Qué significa esto entonces? Que eh, yo puedo hacer, en lugar
de hacer la integral de la función a lo largo de C, yo puedo hacer la integral de la función a lo largo de C1 y no hay ningún problema. Me va a dar el mismo resultado. ¿De acuerdo? Claro, nosotros vamos a escoger un contorno cerrado que nos convenga, ¿verdad? O sea, si yo tengo un contorno que es súper complicado de parametrizarlo, por ejemplo, ¿verdad? Y me puedo dar un círculo, pues lo hago al círculo, ¿verdad? Entonces este es el principio de deformación de contornos. Vamos a ver un ejemplo para que terminemos de entenderlo. Por ejemplo, yo tengo esta integral, ¿sí? La integral de dz sobre z menos i a lo largo de esta trayectoria, esta trayectoria poligonal que tengo acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo notan? Además, esta integral tiene más o menos la forma, bueno, tiene la forma que vimos. No, no hemos visto eso, no me acordaba. Lo vamos a ver más adelante. Sí, vamos a ver más adelante. Pero esto va a ser muy importante. De hecho, aquí lo vamos a ver. Bueno, yo tengo entonces la integral a lo largo de esto. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? En lugar de, se imaginan estar haciendo cada integral, ¿verdad? Primero a lo largo de esta trayectoria, porque no es una curva suave, ¿verdad? ¿Sí? No es una curva suave. Es una curva suave por partes, entonces yo tendría que hacerme la integral a lo largo de esta trayectoria, luego a lo largo de esta trayectoria, luego acá, luego acá, luego acá y luego acá. Y después sumarlas todas. Es mucho trabajo. Pero con el principio de deformación de contornos, yo puedo hacerme esta integral. Ahora, ¿dónde está el agujero en ese dominio? ¿Alguien me lo podría decir? Porque recuerden que lo que vimos fue el principio de deformación de contornos, o lo vimos en un dominio múltiplemente conexo. No sé si alguien ha notado dónde estaría el agujero. En Z igual a I. Excelente, en Z igual a I. Que no es que esté el agujero, pero nosotros lo podemos poner. O sea, yo me doy aquí, puedo darme dominio esto, ¿verdad? Pero si quieren me puedo dar incluso un dominio acá, más amplio, digamos acá. Ya no te vas a calma. ¿Sí? Me doy este dominio. Mira que se secó aquí, quedó tapado. Permítanme. Bien, me puedo dar este dominio. En este dominio, la función es analítica, ¿verdad? Excepto ¿dónde? Excepto en z igual a i. En z igual a i la función, el denominador se nos hace 0 y pues ahí no sería analítica, ¿verdad? Entonces en z igual a i, yo me voy a dar este dominio, pero voy a excluir, de este dominio voy a excluir z igual a i. Entonces ese sería un agujero, ¿verdad? Ahora una trayectoria que encierre a z igual a i, cuando yo la quiera hacer un solo punto que esté dentro de ese dominio, tiene que pasar por z igual a i, y z igual a i, como dijimos, lo vamos a excluir del dominio. Entonces va a pasar por un punto que no está en el dominio. Entonces ya no sería simplemente conexo, es múltiplemente conexo. De hecho es doblemente conexo porque tiene este agujero, un agujero ahí pequeñito, pero lo tiene, ¿verdad? Entonces, podemos aplicar el principio de deformación de contornos. Bien. Entonces, yo me voy a dar algo más simple, una trayectoria más simple. Me voy a dar este círculo centrado en I de radio 1. ¿Sí? Círculo centrado en I de radio 1. Ese sería C sub 1. Entonces, en lugar de hacerme la integral a lo largo de toda esta trayectoria complicada, ¿verdad?
o tediosa, mejor dicho, porque es mucho, ¿verdad? Lo que hay que hacer ahí. Entonces me la voy a hacer a lo largo del círculo, que es más fácil. Siempre que vean un círculo, no importa dónde esté centrado, el círculo puede ser parametrizado como z igual a z sub 0, que es donde está centrado, más r e a la it, donde r es el radio. Entonces, este está centrado en i, entonces tendría que z sub 0 es i, ¿verdad? Entonces sería z igual a i más el radio, que es 1, por e a la it. Así se parametriza un círculo rápidamente, ¿verdad? Nosotros lo hicimos ayer de otra manera, ¿verdad? En el ejercicio que hicimos, a ver si lo recuerdan, pero lo hicimos de esta manera, ¿verdad? Lo parametrizamos así. Nos quedó menos e a la 2it sobre i. Aquí pude haber escrito i, no, menos i más e a la it, por ejemplo. ¿Sí? Porque se ha centrado en menos i, ¿verdad? Bueno, así lo pude haber parametrizado. Bien. Entonces, este quedaría i más e a la it. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Sustituir. Como ya lo tengo parametrizado, voy a hacer la integral tal como la hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Sustituyendo las parametrizaciones y sustituyendo también por d de z, que sería z' de t, d de t. Z' de t aquí sería la derivada de i es 0 y la derivada de e a la it pues es i por e a la it. Ustedes lo podrían comprobar fácilmente. Lo que pueden hacer es convertir esto en coseno de t más i seno de t, ¿verdad? Y la derivada de coseno es menos seno y la derivada de seno es coseno. Entonces me quedaría menos coseno más i seno de t, ¿verdad? Luego de eso, pues saco de factor común i y me tendría que quedar una i en el seno, ¿verdad? ¿Sí? Porque i por i es menos 1. Entonces tengo i por coseno de t más i seno de t. Así. Y eso es coseno de t más i seno de t es e a la it. Entonces sería i e a la it. Ahí lo pueden comprobar ustedes también, ¿verdad? Así como les dije. Bueno, entonces sustituimos, ¿verdad? La derivada dijimos que es aquí respecto a t es i e a la it. Y lo multiplico por d de t, eso es d de z. Y aquí sustituyo z por su parametrización, que es i más e a la it. Menos i, ¿verdad? Se nos cancela la i, se simplifica aquí a la it, y me queda la integral de, o saco i, ¿verdad? La otra cosa es que vamos de 0 de 0. Permítanme aquí. A ver. De 0 a pi. Sería de 0 a pi. No sé por qué escribí 0 a 2 pi. Déjenme ver qué tengo aquí. Bueno, esto está bien. Eso también. Sí. Si no sé por qué escribí es... bueno, aquí sería de 0 a pi. Bueno, y me quedaría entonces i por pi menos 0 por i. El detalle es que esta integral me tiene que dar 2 pi por i. Seguramente tengo algún error aquí. A ver, algo que pude haber obviado. Bien, entonces, sí, está bien porque
es por la cuestión de la parametrización. No voy a volver a explicar porque había pausado la grabación. Cuando t vale 0 es por la parametrización. Si lo vemos como polares, sí, ¿verdad? Aquí empezaría en 0 y terminaría en pi, pero es por cómo está la parametrización acá. Cuando t vale 0, yo estoy en 1 más i, que es este punto de acá, ¿verdad? Y así voy en esta dirección, voy a esta dirección, y cuando llego a 2pi, vuelvo a llegar a este punto, ¿verdad? Es que no son polares, es que está parametrizado el círculo, ¿verdad? ¿Está claro esto? Bien. Bueno, entonces, sí va de 0 a 2pi, entonces aquí sería, solamente tengo la parte imaginaria de la integral, ¿verdad? Y es la integral es t, entonces tendría i por 2pi menos i por 0, y entonces me da 2pi por i. Y de hecho, esto yo lo puedo generalizar. Yo puedo generalizar, eh, este resultado que acabo de obtener. Cuando yo tengo la integral de contorno de la función 1 sobre z menos z sub 0 a la n d de z, eso es igual a 2pi por i cuando n es igual a 1. Y es igual a 0 cuando n es distinto de 1. Donde n es cualquier entero, ¿verdad? Y aquí tengo la prueba. ¿Sí? Tengo la prueba. De hecho es un ejercicio del libro, pero lo vamos a hacer acá. Es la prueba de que esto es cierto. Entonces nos dice el ejercicio. Suponga que z sub 0 es cualquier número complejo constante interior a un contorno cerrado simple C. ¿De acuerdo? No nos dice cómo es el contorno, solamente nos dice que el contorno es cerrado y simple, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo voy a tener esto. Tengo un contorno cerrado simple. Y tengo por aquí z sub 0. Perdón. Tengo z sub 0. ¿Sí? Y nos dice que mostremos que para un entero positivo n se cumple lo que les acabo de decir, ¿verdad? ¿Sí? Que 2pi por i cuando n igual a 1 y 0 cuando n es mayor que 1. Lo que vamos a hacer es usar el principio de deformación de contornos, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es que nos vamos a dar un círculo que esté dentro del contorno, ¿sí? Vamos a hacer esto, nos vamos a dar un círculo que esté aquí adentro del contorno, vamos a hacer en rojo, ¿sí? Que encierra a z sub 0, ¿verdad? ¿Sí? Centrado en z sub 0, mejor dicho. Ahora, el R, el radio del círculo, debe ser lo apropiado para que esté dentro de C. ¿De acuerdo? Recordemos que esto es C. Esto es C. Y el círculo es, le vamos a llamar C sub 1. El círculo. ¿Sí? C sub 1. Perdón por esos números tan feos. El círculo es C sub 1. Entonces, nuevamente, R, digamos que esta curva es una curva así pequeñita. Bueno, yo me puedo dar un círculo aquí adentro con un radio apropiado para que esté adentro, ¿verdad? Y siempre lo puedo hacer. Si es un dominio, ¿verdad? Bueno, si es un... Claro que se forma un dominio cuando el interior a una curva cerrada simple, ¿verdad? Bueno, entonces ese C sub 1, este círculo, puede ser parametrizado de la forma como les dije antes, como Z sub 0, que es donde está centrado el círculo, más RE a la IT. ¿Sí? RE a la IT.
para 0 menor o igual que t menor o igual que 2pi, lo que estaba diciendo antes, ¿verdad? Bien, noten que esta función no es analítica en z sub 0, ¿verdad? ¿Sí? No es analítica en z sub 0, entonces ahí estaría el agujero, ¿verdad? Sí, ahí estaría el agujero. Bien, entonces vamos a ver dos casos. El caso cuando n es negativo, ese es el más sencillo, porque lo que me quedaría es una función analítica. Si n es negativo, ¿lo ven? Si n es menos 1, por ejemplo, lo que tengo en realidad es z menos z sub 0 a la z menos z sub 0, y eso es analítico. Y como es analítica, en todo el plano complejo, entonces me daría 0, ¿verdad? Y así es cuando n es negativo siempre, ¿verdad? Entonces vamos a ver el caso cuando n es igual a 1 y cuando n es mayor que 1. ¿Sí? Cuando n es igual a 1, tenemos algo parecido a lo anterior, ¿verdad? La derivada aquí sería i r e a la it, porque esto es 0, ¿verdad? Entonces, sustituyo acá por z sub 0 más r e a la it menos z sub 0, ¿verdad? Se me cancela z sub 0, ¿verdad? Ah, bueno, sustituyo dz por ir e a la it por ddt, ¿verdad? Se me cancela z sub 0, me queda r a la it sobre r a la it, se me cancela eso y me queda i por la integral de 0 a 2pi de ddt, y eso ya sabemos que es 2pi por i, ¿verdad? 2pi por i. Bien, el caso cuando n es mayor que 1, lo vamos a dejar para mañana porque ya solo quedan 2 minutos y es un poco largo, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren lo pueden ir viendo. No sé si hay alguna pregunta antes de terminar. Y por cierto, pues les envié los sugeridos del 3 y 4, ¿verdad? ¿Alguien me puede contestar? ¿Los ejercicios sugeridos? ¿Sí? Sí, sí. Miren, lo que vamos a hacer es que me van a entregar los 2 últimos ejercicios de cada sección. Esa va a ser la tarea de este parcial. Les voy a dar hasta el lunes a medianoche para que la entreguen. Esa va a ser la tarea. Repito, por favor, licenciado. Me van a entregar los 2 últimos ejercicios, estrictamente los 2 últimos de los sugeridos de cada sección. Solo del capítulo 3 y del capítulo 4. Sí, del capítulo 3 y 4. Exacto. Esa va a ser la tarea. Y les voy a dar hasta el lunes. ¿De acuerdo? Bien, seguimos mañana entonces. Vamos a seguir con el teorema de Cauchy-Boursat. Vamos a ver esto y algunas integrales más, ¿verdad? Así que nos vemos mañana. Gracias, Lick. Bueno, Gracias, Lick. Buena tarde. igual. Gracias. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Igual.